regata, viste, vos dijiste que los barcos corrieron muchas regatas, ¿no es cierto? O sea, modelizadas, con la información meteorológica, hidrológica. Cuando vos ves la regata real, respecto de las regatas de modelo, ¿qué sentido? O sea, ¿cómo la ves? ¿Fue parecido? ¿Los tiempos corren igual? A Noronha le pusieron por 2 horas y Cape Town por un poquito más de 4 horas. O sea, podrías decir, con este barco hubiésemos ganado y con este tal vez no. No, pero hemos modelizado los otros, hemos modelizado Telefónica, Pula. O sea, si hablo es el conocimiento de causa. Claro, no, sí, está bueno esto. Cuidar malo. Claro. Siendo tan diferentes los bancos, unos y otros, ¿cómo se explica que después de correr 5.000 millas, la diferencia sean 4 millas o 2 millas? Bueno, empiezo la respuesta diciéndote que hoy, ahora mismo, cuando hablamos, la diferencia son 100, pero bueno. En esta, no, pues, después de la calma. No, pero entendí la pregunta. A la calma veníamos. Sí, es una buena pregunta. Y yo creo que eso está completamente, es completamente vinculado a la variabilidad meteorológica. Porque fíjate vos que esta Volvo hasta ahora, más que ninguna otra en el pasado, hay mucho más este efecto de elástico, ¿no? Como hablan algunos analistas, que te dicen que hay un barco que se va, pero entra en otro sistema meteorológico, que en general es una calma, lo agarran de atrás, y empieza el otro y lo agarran de atrás. Yo creo que ahora hay que poner la regata en perspectiva, y hemos hecho una primera etapa que cruza los Doldrums, o sea, la zona de poco viento, que es una zona de compresión, en donde justo después de esa zona de compresión, en la parte brasilera, en general, el primero que entra en la parte baja del anticiclón de Santa Elena también se escapa, pero esta vez no se pudo escapar porque el anticiclón estaba muy hacia el noroeste. Entonces ahí hubo una zona de compactación hasta que llegó el frente de abajo donde se hizo el récord. Ahora, la segunda etapa es otra etapa que cruza los Doldrums, que es diferente al pasado. Antes cruzado los Doldrums 2 veces, ahora lo estamos cruzando 4 veces. Y yo creo que eso es tiene mucho que ver con una variabilidad meteorológica. Pero después hay un concepto estratégico, que es esto lo debería decir Torben más que yo, lo deberían decir los navegantes más que yo, pero hay un concepto en donde, y lo vimos esto en Lanzarote cuando hacíamos prácticas de noche, o sea, cuando nos íbamos por 2 o 3 días, que hay veces que estar muy adelante con una gran variabilidad meteorológica es contraproductivo. Porque no te olvides que acá los barcos tienen información de uno al otro cada 3 horas. Entonces, estar más de 3 horas adelante de un barco puede ser contraproductivo, sobre todo cuando entras en calma. Entonces hay un efecto estratégico en donde, y eso se entrenaron mucho a hacerlo, donde siempre empujando el barco, pero controlar una cierta distancia, que es la distancia del límite del radar, es importante. El límite del radar depende mucho, pero son entre 7, 8, por ahí hasta 9 millas. Entonces quedarse en esa distancia es algo confortable para los navegantes. Pero es más a ellos de decirlo que es la única explicación que tengo a la respuesta. Bueno, evidentemente, más allá de que los barcos van a velocidades similares, o sea, no es que son barcos que van 2 o 3 nudos más rápidos que los otros. En ciertas condiciones puede ser, pero es muy raro, o sea, están muy cerca. Pero mismo si hay diferencia entre algunos barcos, el hecho de que a veces se paren y se vuelvan a juntar, creo que es una variabilidad meteorológica. No sé si contesté la pregunta, Julio. Sí. No, pero parece raro porque una regata de 4 horas, de repente barcos similares se separan, y acá en una regata de 15 días están a 5.000. Y son diseños diferentes, diferentes diseñadores, diferentes tripulaciones, etc. Cuanto más ola hay en el océano, menos los barcos se van a separar, porque la performance de los barcos está completamente dictada por las olas. Entonces, si vos estás yendo en dicho en popa con capacidad de ir a 20 y pico nudos, pero como el ritmo del barco está completamente influenciado
por el ritmo de las olas. Creo que eso también tiene mucho que ver con una especie de promediación de la performance de los barcos mismos, y en agua chata o en condiciones más o menos dinámicas estarían más lejos el uno al otro. Creo que eso tiene que ver, pero te lo estoy diciendo al mismo tiempo que lo pienso, no es algo que, no es una respuesta que la tengo. El Pindar pesa 1,8 toneladas más. Sí, la fórmula lo permite, si no el barco no podría haber corrido, pero de las 2 toneladas adicionales hay 1.400 y algo en el bulbo y el resto en la quilla. O sea que son 2 toneladas bastante bien posicionadas. Con respecto al Pindar, es un barco, lo que tendría que decir que es un barco que nunca se concebió para ser corrido en solitario, sobre todo no en la vuelta al mundo en solitario, Vendée Globe. Es un barco que cambió completamente de proyecto, o sea, de focus, después de haber sido construido, y que ahora se encuentra a ser el Vendée Globe. Y bueno, el Vendée Globe es una regata en solitario, o sea, la proporción de la contribución del barco en la performance general del proyecto siendo barco y skipper, es mucho menor que lo que es en una Volvo o en una Copa América. O sea, son barcos que navegan, para dar una idea, en los entrenamientos, cuando se entrenaban a dobles, o sea, solo una persona más, llegaban a performance entre el 87 y 92% de las performance tripuladas o performance precalculadas. El otro día Brian Thompson, que es el skipper de Pindar, apenas llegaba a ser 65-68% de la performance. Entonces, cuando uno asume esa falta de performance debido a estar solo, el barco que resulta de esa asunción es un poco diferente, porque un Safran, por ejemplo, que es mucho más liviano, le permite al timonel estar más confortablemente por ahí a 85% del performance. Pero el 85% del performance de ese barco por ahí se compara al 65, al 68 el otro. Entonces termina siendo algo mucho más vinculado a la experiencia, a la capacidad de empujar de los skippers que de otra cosa. Ese es mi punto de vista, pero creo que es sabido. No, de hecho, a nivel de cubiertas y seguridad eso no, porque fíjate vos la cubierta y la carroza que han hecho en Telefónica, para mí es aberrante, es una carroza que termina en una punta, cuando están en el sur, 3 veces por día el proel se va hacia atrás con una ola, o sea, se va a dar eso en la espalda y se va a matar. O sea, a nivel de cubierta no cambiaron nada. A nivel de seguridad global, no permiten hacer los cilindros hidráulicos en titanio y te fuerzan a hacerlos en acero. Pero es un poco una contradicción, porque los únicos 2 barcos que no tuvieron problemas hidráulicos en la anterior Volvo tenían cilindros en titanio. No sé. Es muy difícil de entender cómo razonan estos tipos. Viven en una especie de mundo. ¿Vos crees que están limitando un poco o no? ¿Perdón? Recién nos dijiste que si no cambia la parte del comité, cuando vos afuera del diseño de la próxima Volvo, ¿esto me está diciendo algo que te están limitando a propósito? No sé si a propósito. Yo creo que la Volvo tiene un objetivo que es... O sea, la Volvo es un evento que está gestionado por gente de marketing. Entonces, vos tenés un grupo de marketing que invierte, creo que son 22 o 23 millones de euros para organizar una Volvo. Y tenés un participante que invierte el doble o más, que te dice quiero ganar la regata lo antes posible. Entonces tenés un conflicto de intereses inmediato, y cómo se gestiona ese conflicto de intereses depende de cuánto bien están escritas las reglas. Si las reglas son tan ambiguas que permiten una manipulación como han sido el caso, tenemos el enchastre que hemos tenido. Pero mi posición es la que es, porque yo no le puedo... De hecho ya nos han contactado para la próxima Volvo. Ericsson quiere seguir haciendo la próxima Volvo, pero yo no puedo hacer que un eventual equipo de Volvo herede
una batalla personal y política que no tiene nada que ver con ellos. Yo no los puedo, ¿cómo se dice? Kidnapear o secuestrar en una posición así. De hecho se las digo de antemano y bueno, es toda una gestión, pero evidentemente yo también lo estoy usando como presión política para que cambie, ¿te das cuenta? Pero estamos en esa discusión.